Gerundino, vamos a ver, mira, yo no tengo casi ni idea de lo que compone una guitarra, de cómo se consigue el sonido de una determinada manera la caja o no, pero bueno, he sido asiduo en Almería visitante del Museo de la Guitarra y bueno, me enfado mucho cuando voy porque la parte que yo más entendía, que era la relacionada con pintura y todo eso, pues vengo un poco del mundillo ese, pues yo veía muchas fotocopias allí, en vez de originales veía fotocopias, y guitarras veía pocas, ¿no? Pero bueno, conozco a estos dos señores, amigos, y visitamos, después de conocer un poco a tu padre, poco ya te digo, yo creo que hay mucho que conocer. Visitamos aquello, los tres juntos, intentando buscar algo relacionado con tu padre allí, y no encontramos nada. Pero es que para colmo, nos dirigimos directamente a una persona que está empleada allí, que no tiene culpa de nada, que no es un político, que no es representante de nada, sencillamente cobra entrada y guía a la gente por los pasillos aquellos. Y nos dice que, cuando le preguntamos por tu padre, dice que quién es ese hombre, ¿no? No tienen ni idea, no hay nada allí. Entonces queremos saber un poquito, pero en vez de ya meternos directamente con el final de tu padre, sí, que sería un poco que estuviera bien representado en Almería, al menos en Almería, empezar un poquillo desde el principio, lo que él te contara, lo que tú supieras siempre vivió, por ejemplo, de sus orígenes, ¿no? ¿Siempre vivió en la Fuentecicla o él nació en otro sitio? Él era del pueblo, pero se vino a la ciudad como ¿De qué pueblo? Eran de Níjar y la parte de Burrilla, Níjar, se vinieron sus padres y ya pues tuvieron todos los hermanos aquí y todos vivían... ¿Todos nacieron aquí, tu padre y sus hermanos? Algunos sí, otros no, pero acabaron todos en la misma calle, en una casa con otra, porque su padre compró una parcelilla con una casilla. Y ahí se fueron haciendo todos. Claro, y todos los hijos se fueron quedando todos alrededor. ¿Y tu abuelo a qué se dedicaba? Mi abuelo era músico de... ¿Era músico? Sí. Pues ya empezó por ahí la cosa. Pero su profesión... Era músico. No era herrero, pero al mismo tiempo también estaba la banda municipal de Almería. Claro, y tocaba el clarinete en la banda municipal de... ¿Solo tocó ese instrumento? Es decir, tu abuelo en principio la guitarra no la tocaba. No, la guitarra no. No, la guitarra no. No, si tuviera algo de viento más, pero no lo sé. Pero era el clarinete y las cosas. ¿Cuántos hermanos eran tu padre? Bueno, eran bastantes, no me acuerdo el número. 8 hermanos, ¿no? Estaba Eladio, Ruperto, mi padre, Palmira, Bienvenida, Isabel, Ruferino y el que se murió con Federico. Sí. ¿Y todos siguieron un poco a tu abuelo en cuanto a músicos? No. Aficionados sí serían, ¿no? Aficionados siempre todos, sí. ¿Y tu padre fue porque era una época que no había otra cosa para distraerse. Claro, por eso te digo, claro. La música... Estamos hablando en principio del siglo XX. Claro, entonces era una época... ¿Tu padre en qué año nació? De la posguerra, entonces nació en el 36, me parece. No te lo puedo decir tampoco. O sea que inmediatamente después de la guerra, bueno, antes de la guerra, cuando empieza claro, la guerra. Entonces todo a raíz de la posguerra, pues una época muy mala, entonces pues la música era muy... No daba para comer ni... No, ¿qué dices? No, para nada, había más que hambre. De hecho hay un artículo por ahí que le preguntan a mi padre, ¿a usted quién le ha enseñado a construir guitarra? Y hay un artículo escrito. Dice, a mí el hambre. Su universidad fue... Sí, la necesidad. La necesidad de la familia. Una época muy mala de España. Eso lo decía siempre tu padre, el hambre. Sí, eso entonces fue... protagoniza la familia, claro. Claro, la familia como estaba tan unida, pues se apoyaban los unos a los otros, y siempre había la música, la madera. ¿La madera también? Sí, tocaban la madera, algunos hermanos.
Siempre pues en la época es lo que había, la carpintería, la banistería. ¿Cómo te contaba tu padre que se inició en este mundillo de la guitarra? Pues mi padre se inició pues porque él se hizo una guitarra para él tocarla. A él le gustaba mucho irse con los amiguillos De parranda. de parranda, ¿no? En lo que había en aquella época, de pues, juntarse 7 o 8 ya y cantar, ¿no? Y a él le gustaba mucho la guitarra, le gustaba el cantar, también cantaba, le gustaba cantar. Y no, ¿Flamenco? Sí, flamenco, lo que fuera aquello. Lo que fuera, luego ya fue tirando más para el flamenco, pero lo que es tipo copla de aquella época. Y Sí, tipo... sí. Se hizo carpintero él, ¿no? Sí, él trabajó de carpintero. Él trabajaba de carpintero. Él empezó trabajando de carpintero. Y en aquella época pues, quería una guitarra, entonces no había dónde adquirir una guitarra, ni había de aquí, ni había sitios tampoco. Pero ¿en qué se fija él o en quién se fija él? Porque claro, carpintero construir una guitarra tiene que ser de la nada, porque entonces si no tenías con quién... Ahí está el... ¿En el barrio había alguien también? Sí, bueno, sí, de cerca donde trabajaba, por donde trabajaba sí había un señor, Juan el Cojo, y que Miguel era el Cojo. Miguel el Cojo, que él sí hacía guitarra y bandurria, pero a él no le enseñó, a él le preguntaba, Se se observaba. fijaba, oye, ¿esto qué? Oye, ¿esto qué? Y preguntaba, y él no sabía ni que se estaba haciendo una guitarra, porque le encargó una guitarra. Creo que se hizo él de una primera guitarra que él compró, que le costó muchísimo pagarla. No, al final no. No llegó a tener una guitarra. Él quería comprarla, pero valía mucho y no se la hacía y nunca llegó a tenerla. Ah, nunca llegó a tenerla. Por eso él decidió deshacerse. Ah, correcto. Porque hoy la guitarra, pues ya te la haré, en aquella época Y no había manera y de no había conseguir manera la de guitarra. conseguir la guitarra. Y ahora Y voy a entonces llegar él a dijo, la guitarra. estoy esperando que me haga la guitarra y no me la hace, pues voy a ponerme yo mano a la obra, porque yo entonces preguntando, oye, esto, que preguntó 4 cosas, pero tuvo La habilidad de... Claro, estuvo, no sé lo que tuvo, que le salió una buena guitarra, ya la primera que hizo, ya le salió buena. ¿La conservó? ¿La conserváis? No, esa guitarra se fue para Francia. Porque la vendió en su época, ¿no? No, es que mi padre se hizo la guitarra para él, porque no se la hacía y no llegaba, y siempre espérate, entonces dijo, pues yo me hago mi guitarra. Mientras espero una, me hago yo la otra. Entonces con madera de unos muebles viejos de caoba, porque no había nada, pues cogió los muebles, empezó pum, y poquito a poco se hizo su guitarra. Y él más contento con la guitarra, más contento que las Pascuas. Lo que pasa es que su hermano era guitarrista y trabajaba en Francia. Eladio, ¿no? Eladio. Eso es lo que te iba a decir, porque sí he escuchado, o he leído por ahí también, que el guitarrero tenía que tener relación con algún guitarrista para que le probara la guitarra. Tu padre, en principio, por lo menos las primeras guitarras, no sabía cómo hacer la caja de resonancia o cómo... aunque acertara, ¿no? Del primer momento. Mi padre tuvo el duende que desde que empezó a construir, muy bien. no sé cómo lo hizo, él preguntó 4 preguntas, miró 4 Pero guitarras. suficiente como para sonar aquello de maravilla. Y la primera guitarra que le hizo una hermana que cogió de caoba, no sé qué, su hermano era guitarrista, pero trabajaba en Francia. ¿Qué hermano? Eladio. Y cantaba Y también. cantaba. Era el niño de la Alcazaba. Y tiene discos grabados, inéditos. Sí. El niño de la Alcazaba. Sí. Bien. Y entonces él trabajaba en aquella época de buscarse las papas como fuera, entonces él se fue a Francia a buscarse la vida de guitarrista y tal. Ah, muy bien. Y en uno de los viajes que vino a España, que tenía que su hijo, que lo cuidaban entre toda la Lo familia. de la época, ¿no? La separación de la familia. Pero él iba a buscarse los pavos por ahí y venía para traer pues, para los hijos, para la familia, porque estábamos todos en el mismo barrio, en la misma calle, todos juntos, en la misma casa, incluso había 2 familias, que eran casas grandes. Y cuando llegó, pues vio a mi padre con la guitarra y decía, ¿eso qué es? Ya, dice, tú una guitarra que me he hecho. Y dice, ¿cómo te la has hecho? Y dice, pues sí, porque no sé quién, pues me se la ha encargado, pero no me la hace, y me piden más dinero, y nunca la hace, y más dinero, y esta me la he hecho yo antes. Dice, ¿ves que la pruebe? Cuando dice así, dice, pero si suena mejor que la mía que tengo. Que le he comprado. Dice, debería comprar bien. Dice, bueno, está bien, mi padre siempre, bueno, está bien, sí, hace lo bien, tal, tipo. Dice, ¿sabes lo que hace? Es que me la voy a llevar para Francia, y porque la mía es mejor que la mía. Y allí se la vendió. Y mi padre que no, y se la llevó, al final, mi padre no quería que se la llevara porque le había gustado mucho otra cadera.
Y al final se la llevó tipo prácticamente quitándosela. Ella que se fue todo tin, 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 La familia, el poder de la familia. y se la llevó. Y le dijo arte otra que... Esta la vendió y se cabreó. Entonces, ¿Cómo que va a vender la Pero no guitarra? la conservó Eladio allí. No, porque conforme llegó a Francia con la guitarra, La vendió. la vendió. Los mismos trabajando y la gente por allí, yo creo que la Cuando la compró. escuchara. Sí, yo creo que la escuchó, por lo que comenté mi tío Eladio, el mismo dueño del mesón donde trabajaba se la compró. Dijo, ¿usted qué bien Y suena esa habéis pedido la guitarra? pista de aquella primera guitarra, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Eso fue... Es que su tío Eladio, aparte de un artista, era empresario Y necesitaba, ¿no? Y la familia la tenía aquí, es lógico. No, pero que veía las cosas. Y él lo vio venir y dijo, no, tú vas a hacer guitarra y yo te la voy a vender en Francia. Claro, ¿Siguió en ese momento tu padre haciendo guitarra? no. Inmediatamente después. A raíz de eso, se llevó la guitarra y a raíz de eso, pues mi padre, pues poco a poco, dijo, voy a hacerme otra. Y empezó a hacerse otra. Y ahí fue donde cuando vino... Ay, perdón. Y ahí fue cuando vino mi tío y... Pues eso cuando vino por la... Y ya tenía hecha la segunda guitarra, ya fue cuando se lo propuso. Dice, la guitarra que me llevaba la vendió. Y la vendió bien. Le dio su parte, toma tu parte que te la he guardado, porque era tu guitarra, y aparte gana dinero y tal. Y le dijo a mi padre, bueno, dice, dedícate a hacer guitarra, porque yo cada vez que vaya a Francia, todas las que tenga hechas las vendo, porque me la han pedido. Es que me han pedido esa guitarra me la han pedido, porque ya sonaban bien en aquella, las primeras que hizo. Entonces dijo mi Pero la padre... exclusividad todavía no. No, esto era tipo... Todavía era en momentos que él tenía rato Claro, mi padre era de carpintero. su carpintería. Claro, mi padre era carpintero. Mientras él era a ratos iba haciendo su guitarra. Pero ya le dijo mi tío, ve haciendo otras que las vendo. Y dice, bueno, mi padre lo trataba un poquito de, bueno, no sé qué más cosas. Total, que cuando hizo la otra guitarra también se la llevó y ya le mandó una, ya no vino, ya le mandó una carta. Dice, acabo de llegar y he vuelto a vender la guitarra. Dice, ponte a hacer guitarra y déjate la carpintería, que cuando llegue todas las guitarras que tengas hechas me las llevo y las voy a vender y va a ganar más dinero que la carpintería. Y todavía mi padre lo tomaba como, este está bueno, tal. Total, que hizo las guitarras y cuando vino, ha hecho dos nomás, pues a lo que me ha dado tiempo, no sé. Total, y le dijo mi padre, no tengo madera, ya gastó la madera, no tengo madera para construir, no tengo aquí donde conseguirle tal. Entonces le dijo mi tío, no te preocupes, que yo te la voy a proporcionar. Yo de Francia te voy a mandar madera, que allí sí era más fácil sí, en el Francia, conseguirla. sí. Había, La madera. Maderas tropicales. sí, había mucho luthier en Francia y era más fácil conseguir la madera. Entonces mi tío se movió un poquito, las tapas de pino, era más fácil conseguirla, estaba más cerca de Alemania, entonces era más fácil conseguirla. Entonces él le proporcionó la madera y se la mandaba para abajo en el tren. Y mi madre y mi tía iban Se acercaban a sí, porque mi padre era cojo. Entonces mira acá... ¿De nacimiento? ¿Tu padre? No, Sí, le dio la polio y... Ah, la polio. Pero que muy chico le dio Sí, un poco en la época que había en ese tipo de problemas. Y entonces mandaba a mi madre, a mi tía, a su hermana, quien estuviera a Renfe a recoger los paquetes de madera, que venía, por lo que empezó la madera, venía las pobres. Y ahí empezó el... Ya con la madera adecuada, me imagino que Claro, ya... el sonido también sería diferente, ¿no? Claro, ya cambió la cosa, porque ya le mandaba palos santos, le mandaba ciprés, le mandaba tapas de pino guana, que eran para hacer instrumentos, no de aquí, que cogía retales de muebles. ¿Daba para comer eso en aquel primer momento? No. Él tenía que seguir con su carpintería. Él seguía con su carpintería y haciendo guitarra. Hasta que ya vino mi tío, porque hacía poca, y le dijo, deja la carpintería, ponte a hacer guitarra, yo te voy a suministrar todo de madera. Y ya cuando mi padre consiguió un buen montón de madera, que dijo, aquí ya puedo hacer yo 5 o 6 guitarras al año, 8, es cuando dijo la carpintería. Ya consiguió la ¿Ya estabais vosotros? ¿Ya habéis nacido los hijos? Todavía. Él era muy joven todavía. Sí. Todavía tu madre no estaba... No se habían casado todavía. Sí, casó, sí. Ya sí se habían casado, Sí. pero todavía no tenían Pues hijos. no, sí, tendría, mi hermano mayor sí lo tendría ya, o estaría en camino en aquella época. Él empezó He leído por ahí, de Antonio Sevillano, que lo conocerás, sí. que le da mucho valor también a lo que pueda haber dejado de sabiduría tu madre, de haber aprendido con él. Sí. Es que en la casa sí, que ha estado siempre con él, ¿no? Sí, siempre. Y luego en la casa siempre ayudábamos. No trabajábamos con él, pero... Hombre, claro, porque el crío no iba a ir a meter... Y mi madre es la que más le ha ayudado, me había dicho que era cojo. Entonces,
trabajábamos en madera, pero mi padre trabajaba sentado prácticamente. Y mi madre le hacía muchas cosas, de hecho le hacía la roseta, la boca de la guitarra, La hacía ella. por dentro le ayudaba a pegar todas las cosas, mi padre dejaba las cosas montadillas, empezaba a Claro, y entre las conversaciones, entre ellos dirían, pues esto es mejor hacerlo de esta manera y de esta otra. Entonces iban, Por eso lo de... iban pues, trabajando, cuando terminaba la faena mi madre pues iba a ayudarle a tallar las cosas. Tu padre también era muy hermético. Cuando yo empecé, cuando yo era niño, Sí. me dejaba entrar arriba al taller. Cuando empecé a trabajar de carpintero, cuando yo iba ya, ya no quería que lo viera trabajar. Sí, pero que también lo que pasa es que cuando uno está trabajando... Sí, es que él se paraba. Sí, porque tienes que estar muy concentrado, porque ha pasado que Sí, te van a sí, hablar y sí. cuando has mirado te La ha echado a perder, sí. Yo creo que tiene que ser un oficio... Cuando trabajas estás muy... Tiene que estar- Eres tú y la guitarra, no puedas, por lo menos yo lo siento. ¿Te gustaba a tu padre Sí, sí, tener un contexto determinado? Es decir, en un sitio siempre... ¿Tenía algo parecido a lo que tú tienes? ¿Más grande? Más... Mi padre era una casa allí en el barrio, entonces empezó con 2 habitaciones en la casa en aquella época. Sí, sí, lo que había... Empezó la posibilidad de- en lo que era para mí el comedor, en una planta baja, al lado de una ventana. Pero cuando ya empezó a tener hijos, pues decía, claro, aquí necesitamos más habitaciones. Entonces mi casa estaba rodeada, entonces lo que pensó es decir, bueno, pues voy a construir una plantilla arriba para los niños. Que los dormitorios estén arriba y yo Claro. trabajo aquí. No, ya cuando hice eso ya pensó que dice, pero y de paso aprovecho y yo me hago un taller arriba Arriba de todo. De madera. para tener la luz, para coger la luz, porque abajo... La luz natural. Sí. que era- Entonces empezó a construir, cuando empezó a tener hijos, empezó a construir plantas para arriba y siempre el taller En la en el última, terrado. en la última. En el terrado. Siempre había terrado en aquella época, era muy típico Que terrado. tenía la casa 3 Terrado. plantas, ¿no? Terminó teniendo 3 plantas. 3 plantas y el taller. Y el taller, claro. En el terrado. Me acuerdo yo la escalera aquella molinera que subía Claro, por arriba. mi casa era muy... Bueno, él iba haciendo y tu madre, pues, poco a poco. Sí, como Su podía, casa. y conforme iban teniendo hijos, que tuvieron Ahora, 4, Para el sustento siempre había que dejar la parte de arriba. entonces, pero él siempre lo que hacía era llevarse el taller arriba, al ¿Seguía terrado. suministrando tu tío las maderas? ¿O ya él las podía conseguir por aquí? No, siempre Francia. sí. No, de Francia no, ya luego mi tío tenía mucha visión de negocio y vio que la madera Podría ser un negocio. podía ser un negocio y empezó él a conseguirla él mismo, o sea, a cortar los árboles. Ya directamente, directamente de Sí, origen. sí, de origen. Él se dedicó a cortar los árboles, A preparar. cortar los tablones, sacar las tablillas para los juegos, de aros, de fondo, empezó ya a... ¿Y el músico dejó de ser músico, tu tío Ladio? Sí. Y se dedicó ya... También estuvo navegando, porque en aquella época era lo que se podía agarrar uno, pues se agarraba. Entonces estuvo en Francia una época cantando y tocando, grabó discos y luego también estuvo navegando, se embarcó en un barco, porque vio que había más, y estuvo mucho tiempo navegando, que de ahí se enseñó a hablar inglés y Sí, francés había que perfectamente. defenderse como fuese. Sí. Pero entonces músico solo quedó tu padre. Bueno, relacionado con la música. Mi tío y él, ¿Tu padre no llegó a cantar nunca? aficionados, a él le gustaba... ¿Pero cantaba en el taller? ¿Lo oíais cantar? Sí, Sí, yo tenía el privilegio. y cuando terminaba en el taller, a lo mejor tenía una guitarra y se bajaba a la misma calle. ¿Y cómo aprendió tu padre a tocar la guitarra? ¿Tu tío Bueno, radio? No, en Tu aquella padre época... tocaba bien, ¿eh? Sí, Tu padre tocaba y bien. cantaba. En aquella época era como era de calle, gente, pues esto que va a estar... Sí. se enseñaba a la gente. Tu padre no era de dar porrazo a la guitarra, ¿no? Tu No, padre no. punteaba muy bien. Pero que no había donde dar clases en aquella época. Pues Era- eso digo yo, sería tu tío radio. Claro, sería yo creo que empezarían los dos más o menos juntos, lo que pasa es que mi tío Ladio ya Tu tío empezó Ladio tocaba a bien. tocar y ya él Era mayor tu tío Ladio que él. Sí. Sí. Entonces, claro, Entonces, se fijaría. sí, algo de pegaría, pero que no estaba en aquella época mi tío como para estar ahí enseñándole, pero en el barrio yo creo Por eso es que yo sí, muchas veces llegaba y estaba probando alguna guitarra y yo lo escuchaba y decía, "Pues, que este hombre toca bien". Te voy a preguntar, te voy a hacer una pregunta. ¿No es cierto que tu padre tenía cierta fijación con Antonio Torres, o por lo menos con conseguir, o tuvo una cierta relación, por lo menos con la guitarra de Antonio Torres, en relación a buscarla con un canadiense? Sí, vino, Que vino. en cierta época vino un canadiense buscando a mi tío Ladio, porque mi tío Ladio era el que más se movía y el que más conocía, pero eso era muy joven. Y un canadiense vino buscando la guitarra de Antonio de Torres. ¿Y tu padre le ayudó? Claro, y le dijo a mi tío, vete con este hombre a tu que conoce Almería, porque quería buscarla en toda, no en Almería, quería buscarla en toda la provincia. Sí.
Dice, vete con este hombre y vete a buscar. Y mi padre decía, ¿dónde voy a buscar? Dice, tú como te montas el coche con él y tira y te busca. Una pregunta a mí eso. Y se metía en cortijos, por mijas, por toda aquella. Encontraron varias guitarras, ¿no? Sí, en la cañada, estuvimos en la cañada preguntándole a los familiares. Sí. Luego, pues, mira, un cortijo de no sé qué, y van buscando así, y recorrieron toda la provincia, y consiguieron, no sé, 2 o 3 o 4 Sí. guitarras. ¿Conoce algún familiar de Antonio Torres? ¿Yo? Sí. Sí, ¿no? Pero incluso rota y todo se las compraba el hombre, porque en aquella época las tenían de adorno prácticamente. Eso fue antes de empezar a construir la guitarra. Sí, mi padre era muy jovencillo. Era muy jovencillo, sí. Sí, Y sí. te iba a decir también, Antonio Torres se dice que es El el padre de la guitarra moderna. Sí. Y tú podrías decirnos respecto de tu padre, de Gerundino, independientemente de que hiciera, simplemente hizo buena guitarra o hizo una guitarra de excelencia. Mi padre es que la mayoría de las guitarras le salían de excelencia. ¿Qué personas hay por ahí que aspiraran a tener una gerundina? Porque acabó convirtiéndose el nombre de tu padre en una marca. Sí. Se convirtió en una marca, la gerundina. Guitarristas, prácticamente todos los guitarristas profesionales tienen una guitarra. Paco de Lucía. Paco de Lucía estuvo en mi casa. Cuéntanos la experiencia de Paco de Lucía. Yo por lo que me han contado, porque yo me parece que o no había nacido o tenía un año, fue en aquella época. Por la historia de Paco Lucía que me han contado es que Paco Lucía vino a actuar aquí a Almería y le dijeron, oye, mira, que hay un constructor muy bueno, sí, gerundino, ya lo escucho varias guitarras y me gustaría probarla. Y el mismo Paco Lucía dice a los managers de eso, dice, a ver si os informáis, que ya que estoy aquí en Almería quiero probar guitarra y a ver si puedo adquirir alguna. ¿No es cierto que quería llevársela gratis? Sí. Era lo que estaba acostumbrado. A él se la ofrecían por las casas con las que trabajaban, pues estaba acostumbrado a eso. Y tu padre se la cobró. Sí. Se la cobró. De hecho más que Paco, los managers le decían, es Paco, no sé qué, y te va a dar. Y mi padre decía, mira, yo soy un padre de familia, yo tengo que comer, yo esto es mi trabajo. ¿Andrés Segovia y llegó a irse. también pasó por tu casa? ¿O compró alguna gerundina? No. ¿Quién hubo por ahí? Hubo que muchísimos, venían alemanes, ingleses, a tu casa. Hubo una época que venían muchos Poneses. extranjeros de todo el mundo. Específicamente a comprar las gerundinas. Venían a Almería, venían a Almería buscando. Entonces, hemos hablado de Antonio Torres. Antonio Torres decimos que es el padre de la guitarra moderna. ¿Qué crees que aportó tu padre a la guitarra clásica? ¿Las guitarras de tu padre son distintas, las flamencas y las clásicas? Sí. Siempre son distintas, ¿no? Sí. Tienen unas variaciones específicas. ¿Qué aportó tu padre? El sonido es característico de Sí. mi padre, del constructor, es un sonido muy característico, pero tiene una calidad de sonido increíble. Tanto las clásicas. Hizo modificaciones, ¿no? Entonces, Sí, él estuvo en una época de experimentación, de esto así, esto asado, él solo decía, mira, esto por aquí esto y por aquí lo otro, yo no sé cómo lo hizo, que fue estudiando la guitarra, él solo. hizo una guitarra específica y característica y excepcional. Hasta que consiguió lo que él quería, sí, estuvo haciendo experimentos hasta que consiguió lo que él quería, que ya no movió muchas cosas ya de ahí, porque dijéramos yo ya estaba satisfecho. Nunca se está satisfecho, pero ya decía... Y ganó creo incluso varios premios, ¿no? Claro, ya veía Podía cañón. tergiversar la cosa y podía irse a otro... Sí, luego hacía más cambios. luego sí es cierto que más tarde ya luego sí empezó otra vez a experimentar y hacer cosas, pero ya cuando ya él estaba más relajado. Pero su guitarra podía usarse como clásica y como flamenca. Bueno, hacía de los dos tipos. No, son diferentes. No, pero que hacía de los dos tipos. Y en Sí. los dos tipos tuvo éxito. Tanto le compraron guitarras clásicas como flamencas. Los dos premios internacionales que tiene, Sí, uno tiene de dos Ronda premios internacionales. y uno de Francia, Sí. son guitarras. Uno fue en Córdoba, ¿no? Me parece. Sí, en Ronda. En Ronda, como mejor constructor de guitarra, como mejor guitarrero. Sí, mejor guitarra. O sea, ahí se hizo un concurso y el que mejor guitarra, que hubo un jurado, pues... ¿Y en París? Y en París eran 3 premios, se trajo 2. Trajo. Había 3 premios. Era como decir el mejor guitarrista del mundo, luthier en ese caso. Claro, si de 3 premios se trajo 2 y por la UNESCO y un buen jurado En que París, había allí en en París. la UNESCO, pues que se hizo todo se hizo en una habitación oscura probando la guitarra y todo, que fue una cosa bien hecha. Ahí no sabía el guitarrista lo que estaba tocando, más que iba dando puntos a lo que... El lo que premio iba ese, si ganando. me disculpáis, es como el premio que ganó Gerundino, es como ir a una olimpiada y traerse la medalla de oro. Igual. 2. Se trajo, es que se Es que trajo, se trajo 2. se Es que trajo. había 3 premios, se trajo 2. Presentó 2 guitarras y se trajo 2 En el mismo premios. concurso, en el mismo certamen, se trajo el primer premio
y el premio acústica. Se trajo esos 2 premios. Y siempre ha sido como guitarra clásica. Y eran guitarras, sí, eran guitarras clásicas. Tanto el de Ronda como el de Onesco. Fue con guitarras clásicas, no con guitarras flamencas. Él hizo modificaciones específicas. Sí. Mejoró la sonoridad de la guitarra. El el manejo de la guitarra. Su gran éxito fue ese, el sonido que consiguió. El sonido fue exagerado, fue una locura. De hecho, ya venía, fue tan fuerte. Fue cuando, igual que la época de Torres, que él consiguió en aquella época una cosa que venían todos en busca de él. Pues mi padre también consiguió un sonido que venían en busca de él, alemanes, japoneses. Pero un sonido amparado en modificaciones que él de modo propio realizó. Claro, sobre la guitarra, sobre la base de la guitarra, él hizo otras medidas, hizo otras cosas, otros materiales y consiguió un sonido. Es que la guitarra antes de Gerundino eran más pequeñas, era un poquito más estrecha. Gerundino las curvó un poquito más. ¿Esto es una Gerundino? Por dentro, sí, esa es una Gerundina. Entonces amplió la guitarra, modificó, le dio un traste más. Las guitarras antiguas tenían 17, 18 trastes, Gerundino le dio un traste más, la curvó un poquito más, la agrandó, y por eso yo siempre digo que a partir de ahí todas las guitarras del mundo son copias de la de Gerundino. Porque a partir de tú vas la guitarra de Miguel Cojo, el de la calle Granada, y eran más pequeñas que la de mi Pero padre. más que mi padre fue una época que ya había varios constructores que ya iban agrandando. Sí, pero no le dieron el toque pero que le dio mi padre. el toque de sonido que le sacó es de comodidad para el guitarrista, una comodidad increíble, una flamencura que le salía a la guitarra, unos sonidos que no era normal, es que no era normal. ¿La experimentación la hizo solo con la guitarra flamenca? Sí. ¿O también la hacía con la clásica? Es que la guitarra clásica y flamenca, al fin y al cabo, es el mismo instrumento de la guitarra. Lo que cambia son buscar sonidos diferentes. La guitarra flamenca requiere de una manera de sonidos que la clásica es diferente. Pero en lo que es la guitarra... Es que ahí se dio cuenta que si cambian los materiales, cambia ciertas medidas. ¿En qué momento se da cuenta que puede meterse innovando? ¿Ya era los 60, los 70? Sí, es que ya te he dicho antes que prácticamente desde que empezó haciendo grandes guitarras y tuvo un periodo de buscar o algo que él nunca acabó de buscar, la verdad es que nunca, siempre estaba intentando pero llegó un momento, descubrir más. Sí, pero llegó el momento que eran cañones que como tuvo una época de los 65 al 85, tuvo una época que estuvo muy fijo haciendo ese tipo de guitarras, más que nada porque tenía mucho pedido y era más que trabajar y hacer guitarras porque le faltaban guitarras, porque venían de muchos sitios. Eran más los pedidos que lo que él quería. Claro, a él no le tenía su tiempo, por eso... Él no llegó a tener aprendiz. No, por eso... Estabais vosotros y... Tu madre ayudaba y tal. Y por eso luego, en una época que he dicho, que ya hizo un poco más trabajado, fue una época más que ya estaba más relajado en su trabajo, ya nosotros ya no había criado, ya estaba más tranquilo, y ya tuvo otra época de experimentación, que hizo una serie de guitarras, de formato, otra chiquitilla que le hizo a mi madre, ya fue otra época, pero esa época de su apogeo, dijéramos, no tenía tiempo. Gabriel, le quería preguntar a Gabriel. Porque le daba mucho coraje a mi padre, por ejemplo, que viniera un alemán o un japonés y que no tuviera... ¿Cómo puede un hombre venir de Japón o de Alemania o de América y no tener una guitarra? Y no tener un instrumento. Claro. De hecho, había guitarristas en aquella época que se llevaban muchas guitarras de mi padre para venderlas afuera y tal, y había un guitarrista en particular que una vez le dijo, ¿cuántas guitarras tienes? Y tenía 9 terminadas, y dice, me llevo las 9. Y le dijo, mi padre, no te puedes llevar las 9. Porque, dice, te imagínate que me viene un alemán, un japonés o algo, y que le diga, yo no tengo guitarra, y se han pegado el viaje. Porque en aquella época era toda base de carta, de teléfono, y normalmente... ¿Y una guitarra, cuánto tiempo podía tardar tu padre en elaborarla completamente? Estamos hablando de meses. Sí, pero siempre ya es que le pasa a todos los guitarreros, no estás dedicado a una, estás dedicado a una y trabajando en otra y preparando... Pero eso, que no tenía más ayuda que la que tenía. Nosotros, los hijos, pero que una guitarra podía durar meses, su construcción. Sí. De hecho, se calcula que hizo unos 1200 guitarras en toda su vida y trabajó muchísimos años. Y yo quería aprovechar para hacer una pregunta.
tú estás hablando de tu padre siempre desde el punto más emocional, porque al fin y al cabo era tu padre, Claro. y lógicamente, pero por ejemplo, como vecino que era de tu padre Gabriel, ¿me puede decir, Gabriel, cómo veía él a Gerundino? A Como Gerundino. persona y como vecino. Pues mira, una vez me preguntaste cómo era Gerundino y yo hice un silencio y tú mismo dijiste, era un hombre de barrio, es lo que era. Yo llegaba, a lo mejor me decía Paco el carpintero, ¿has visto a Gerundino? No, me ha dicho que pases por allí. Pues yo pasaba y yo llegaba a su casa y llegaba la madre de este hombre y me ponía allí mi cafelico, tal, y era un hombre de barrio, un hombre que no se daba importancia. Nosotros los del barrio sabíamos que estábamos ante un gran artista, lo que no sabíamos que con el tiempo iba a tener la resonancia que iba a tener. Pero él no se daba, era una persona humilde, sencilla, y yo como ebanista, cuando lo veía trabajar, lo poco que lo vi trabajar, era muy meticuloso, de muy buen trato. Él llegaba por las mañanas, se iba allí al bar, se iba... Y bueno, pues tengo anécdotas de... ¿No es cierto que le gustaban mucho los gatos? Oh, Gerundino le encanta. Yo le regalé un gato de Angora, que por cierto se lo quitaron. Y además tengo una anécdota que ya la he contado varias veces, pero que no se me olvidará nunca. Yo estaba un día, estábamos en el bar del Italiano, que ponía un café, el mejor café de Almería que yo he probado. Todo eso hablamos del quemadero. Del quemadero, Sí, barrio sí. del quemadero. Mi padre nunca se movió de... Y vino un señor que era italiano, un concertista italiano. ¿Eh? Y le preguntó al italiano, oiga, en calle Buenavista, y le dijo, ¿a quién busca usted? Paquita, ¿no? Sí, Dice, sí. Gerundino, el maestro Gerundino. Y estaba yo allí y me dice, Gabriel, ¿vas para arriba? Digo, claro, pues yo cruzaba por tu calle y para la Fuentecica, Sí. que sales por allí para la Fuentecica. Digo, sí, yo lo llevo. Y ya me fui para arriba y estaba allí Gerundino, con la barba de 3 o 4 días, con el cigarro, así estaba 1, Sentado en la puerta. 3, en la puerta sentado, con el pantalón de haber estado trabajando toda la noche, porque el Gerundino se limpiaba en el pantalón, igual que hago yo. Y, bueno, y estaba 1, 2, 3 en la cueva, y me dice, Gabrielico, me faltan 2 gatos. Y me dice, le digo al italiano, digo, ahí está Gerundino. Y dice, no, ese no, el maestro luthier Gerundino. Digo, pues ese es. Sí, mi padre era un hombre muy... Era lo más sencillo. ¿Cómo estaba tu padre, el ambiente de guitarrero en Almería? Decías tú que había más gente que ya intentaba hacer la caja más grande. Sí. ¿Se llevaban, hablaban entre ellos o no tenían tiempo de este tipo de cosas que hoy consideramos normal, de asociarse, de No, juntarse? es un trabajo muy solitario, de luthier, trabajas muy solo en tu taller y hoy en día es que hay más, estamos más avanzados, tenemos Sí, internet, WhatsApp, tenemos mucho... Tenemos que tener descanso, tenemos que relacionarnos con otros. Sí, pero en aquella época era un trabajo muy solo, de trabajar solo y no había esos avances, entonces, y no había tantos luthieres tampoco, como para estar hablando con unos con otros. Pero había varios, más que ahora. Sí, ¿no? mi padre hablaba mucho con Reyes, pero era de Córdoba. Y se lo llevaba el guitarrista este que te he comentado antes, de las 9 guitarras, sí. que era de Córdoba, y muchas veces iba a visitarlo, o venía y se lo llevaba ¿Y tu obligado. padre salir fuera? ¿Cómo se No, entera, no, había ¿cómo se que- entera del certamen de París? Había que obligarlo. Mi padre que él nunca quería ningún sitio, había que obligarlo. El guitarrero este se lo llevaba a Córdoba, venía y se lo llevaba. Es un poco por las anécdotas que me ha contado Lo de Gabriel. los premios y tal era mi tío Eladio, el que más ponía hincapié. Le impulsaba, lo movía, mira que... Le obligaba. Porque su tío Eladio Pero claro. tenía visión de futuro. Y era un hombre visionario. Y él se enteraba de las cosas. Mi padre estaba siempre antes trabajando. No... Él estaba en su labor, en su Claro, pero trabajo. mi tío con el rollo de la madera, que ya en aquella época movía madera, pues se enteraba, oye, hago un concurso, no sé qué. ¿También de ronda se enteró él? Claro. Tu tío. Sí. Y a través del guitarrista, de los guitarristas, pues animaba a mi padre, mira que tienes aquí cañones de guitarra, pues mi padre que ya no le gustaba. Me imagino que sería un mundo para él trasladarse hasta París, ¿no? Bueno, eso fue Como ella la luna. Eso No, por eso te digo, ¿no? La época... y encima le pusieron viniendo para abajo un aviso de bomba también por la zona del norte.
que era en los momentos que tuvieron que cambiar de tren. Bueno, cuando llegó yo me decía que ya no voy más a ningún sitio. así gane o pierda, pero Gerundino iba a Granada y era como ir a Nueva York. como ir a Nueva York. Sí. Bueno, pues, y ya nos metemos un poquillo, aunque volvamos en algún momento para atrás. ¿Qué crees tú que pasa en Almería? Te he comentado antes por eso te he preguntado un poco los otros guitarreros, ¿no? Los otros, creo que hablamos mal, utilizando una palabra extranjera, pero suena bien, ¿no? Lo de luthier, ¿no? El ambiente, si el ambiente no era malo, ¿por qué crees tú que tu padre desaparece del mundillo cultural de Almería cuando muere? ¿Cuándo murió tu padre? ¿En qué En año? el 2006. 2006. Apenas hace menos de 20 años. Sí, pero la vida ha cambiado mucho. ¿En vida le pusieron la...? En vida no, en... Inmediatamente después. Sí, esto es otro tema que mi primo Paco, su sobrino, o Paco Urrutia. ¿no estaba vivo cuando el busto? Sí, estaba vivo. Sí. Él fue el que se encargó. Mi padre no se encarga de nada, entonces su sobrino, mi primo, se encargó del ayuntamiento y mandé un poquito, tenía aquí un hombre que tenía 2 premios internacionales, que de constructor de guitarra. Y en aquella época los políticos estaban un poquito más... Por otra... Sí, un poquito de la cultura estaba todavía un poquito... No, seguimos, no te preocupes. Seguimos. Entonces, Sí, bueno. a base de mucho dar la lata, consiguió que le pusieran un busto a mi padre, después de fallecer. Pero parece... Y una calle también, le pusieron el nombre de una calle. ¿Por dónde está la En calle? la Cañada. En la Cañada. Sí, en la Cañada porque dicen que es la zona del guitarrero. Sí, Por Antonio Torres. Sí. Se llama. Y bueno, lo consiguió hacer a base de mucho esfuerzo y de mucho dar la paliza allí en el ayuntamiento. O sea, que más fue por tu tío que por la valía de tu padre. Sí. Por la Sí, incultura de la sí, autoridad. de ellos no salieron, no. De ellos no sabía. Fueron a base de pum, de pico y piedra, como yo digo, y al final... yo lo que sí he oído, me lo contó Paco Francisco López Castellanos, que era muy amigo de tu padre, Paco Gitano, que es que intervino un francés también que llamó, creo que llamó un ministro aquí y le dijo, oye, pero ¿qué estáis hablando? Que este hombre que tenéis, y ya pues, también presionado por la gente, ya le hicieron el busto y eso, Sí. pero que aquí es una pena, porque aquí en Almería, yo cuando Juan Miguel hizo la pregunta allí a la chica aquella, que no tiene culpa, pero trabaja en un sitio que debe de tener un mínimo de conocimiento donde trabaja, y le dijo, no sé quién es Gerundino Fernández, yo me vine abajo. Yo pregunté... Si hubiera algo también puesto, por lo mejor lo conocería de verlo, si trabaja allí. No, inmediatamente Pero lo hubiera que- sabido, pero es que que no no hay lo nada. Es que no hay nada. Me voy a pasar al grupo para que no se oiga una voz anónima y nada más preguntar, decirte lo siguiente, yo me quedé sorprendido, porque aparte de que me informé sobre tu padre, ¿entiendes? Leí la biografía que hay de él y busqué cierta documentación, pues me quedé sorprendido porque nos invitamos mutuamente a visitar el Museo de la Guitarra y creíamos con certeza absoluta de que Gerundino iba a estar representado de alguna manera allí, en Aunque un sea programa de por la guitarrero. línea, ¿no? Depende por ahí. Una simple Posiblemente- bibliografía o un algo. No, es que tu padre está catalogado quizás como el, Bueno, si no el mejor, casi el mejor luthier del siglo XX. Sí, pero... En cuanto al guitarrero, como guitarrero. Pero yo creo que el que ha estado encargado del museo, a ver cómo lo digo, Desconoce la tradición. no, la conoce perfectamente, Perfectamente. pero ha intentado de apartarla. Una cosa Sí. intencionada. Claro, sí, totalmente, vamos a ver cosas. Si no quieres comentarlo, Sí, no lo comentes, pero si puedes, Sí, yo, mi primer... dinos por qué. Pues, precisamente porque el nombre, pronunciar el nombre de mi padre en el tema Guitarra. de guitarrero ya da miedo, el nombre nada más, porque saben toda la historia que hay detrás. Los guitarreros la conocen, los guitarristas la conocen. Entonces, el que se ha encargado de llevar ese tema en el museo, porque los políticos, pues uno va, otros vienen y no entienden mucho, incluso algunos de cultura, ni pueden desconocer la cosa, y mueven muchos políticos. Entonces, el tema político, pues es complicado porque tienes que tener muchas cosas, pero el que lleva el museo, el encargado de llevar el museo, yo creo que se ha encargado de apartarlo por miedo a ese nombre, porque él también es guitarrero y ha querido exponer sus cosas y hacer las cosas a su manera. El guitarrero es el que ha Sí. llevado todo. Sí, entonces ha intentado siempre
apartar. Por el político, le harían Lo los que pasa es que casos. los políticos sí, pero el político en España no es especialista, pero se supone que sus asesores sí lo son. Pero se supone. No te digo porque ese miedo, ¿por qué? Cuando debía de ser respeto. Por envidia. Debía de ser... Por envidia, Así de claro. porque si tú Así de quieres, claro, si tú por quieres envidia. poner algo, Pero Y vivió el tiene mismo algo que contexto que tu pisa- padre o es bastante más joven que tu padre. Yo es que ese bastante más joven. Y si es bastante más joven, no se pueden pisar, no hace falta excluir a uno para ensalzar a otro. Él mismo se tiene que dar cuenta de que Se hace. se está haciendo. ¿Tú crees que Se puede hace ser el motivo? Totalmente. Si en el Museo de Porque puede Guitarra haber tenido no una hay- mención a algo, ¿no? Un cartel, un cuadro de los que yo digo que son Cuando fotocopias. se abrió el museo, se pusieron en un pasillo, no de mi padre, se puso en un pasillo fotografías de un tamaño así más o menos, de guitarreros de Almería. Sí. Entre ellos estaba mi padre, que es lo único que hubo allí puesto de mi padre. Al principio estuvo puesto Sí, tu sí, padre. sí, en el pasillo estuvieron puestos casi todos los guitarreros de Almería. El Cojo, mi padre, Paco Cruz, un montón de gente que hubo de la época. En la entrada. Luis El Gázquez. pasillo de entrada abajo. Abajo, Antes de entrar al salón de actos. exactamente, entonces, en ese pasillo, pues Desapareció de un día de un día para otro, pues decidieron quitar todas esas... Lo que importa es la acción de que La acción de tener un museo de la guitarra. No, yo creo que ni en de este caso- Gerundino no se vea representado. Ni Gerundino, ni Moya, ni es que no... Aparte creo que Es que quita la historia de Almería. Gerundino y Gabriel, estamos hablando de un museo local, aunque quiera englobar allí dentro lo más importante que puede haber de la guitarra flamenca o clásica Perdona, es un museo local, pero es de donde ha nacido la guitarra. Por eso, pero eso, es que estamos hablando, es que lo primero no... tampoco encontramos allí, quizás le haya pasado en parte casi como a su padre, infinitamente más grave lo de su padre, que cuando yo iba a la primera planta me encontraba algo de información de guitarristas de la última época, de rock, de pop y demás, ¿no? Y eso desaparece también. Es decir, parece que el contenido ya no es que quieran meter información de la guitarra a nivel internacional. Si eso no es así y es solo local con proyección internacional, como Gerundino o como Antonio de Torres, sí debe de haber. No estamos hablando, sí es importante quién lo lleve y qué intención lleve, qué objetivos lleve y por supuesto la finalidad de ese museo. Eso se debe conocer. El almeriense, yo necesito conocerla. Yo aquello lo veo cojo, aquello lo veo deficiente. Para Por mí muchos es muy sitios. Lo he visto importante. siempre, pero desde que empecé a conocer a tu padre, por estos dos amigos, yo aquello es que ya me da vergüenza. Voy a seguir yendo, pero para reivindicar que eso no puede seguir así. Vergüenza me da a mí. Ya. Vergüenza me da a mí. No, a ti te dará otras cosas además de Bueno, vergüenza. vamos a decir vergüenza, porque Sí. yo entro al museo y no veo nada de mi padre con el nombre que tiene internacionalmente. Todos los guitarristas hoy en día quieren una guitarra gerundina. Todos los guitarristas hoy en día, y los de antes también. O sea, las guitarras de mi padre están súper buscadas, súper... Lo que no puedes poner, vamos a ver, Y hay el alguien- Museo del Realismo en Almería lo lleva un pintor polémico, no polémica, sus decisiones, pero un pintor realista de Almería con proyección internacional, porque pinta por todo el mundo, y se ha traído para darlo más a conocer a uno de nuestros más internacionales pintores realistas, que es Antonio López. Lo que no se entiende es que si queremos hacer un museo local o con proyección internacional de la guitarra, no metamos la mínima información de la guitarra ya, en primer lugar, de Almería. Yo diría solamente unas Eso es palabras. lo que, pero quería saber sus razones, las que él cree subjetivamente hasta donde él pueda llegar de qué está pasando. Pero si ya no es de Gerundino solo, sino de los demás guitarreros contemporáneos de tu padre, en mis visitas distintas, en distintos momentos al museo, ese lugar que tú comentas siempre ha sido temporal, de exposición temporal. Es que tu padre no puede estar en una exposición temporal, tu padre tiene que estar arriba. Creo, estoy seguro, bueno, seguro de que un actor americano, Jerry Lee, tiene dos guitarras de tu padre. Puede ser.
Sí, porque Paco y yo le llevamos una al aeropuerto, que Paco se le hizo el embalaje, dijo que era para Jerry Lee. Y estoy casi seguro que yo a Jerry Lee lo he visto en tu casa. Vino aquí. Puede ser. Y yo estaba en el quemadero y una amiga que yo tenía, Loli, dice, oye, ese hombre yo lo conozco, ese hombre. Y subimos para arriba y dice, ese es Jerry Lee. Y efectivamente, y vino a tu casa, le compró una guitarra a tu padre y con el tiempo le compró otra que esa no vino a por ella, esa se la mandamos por el aeropuerto, le hizo Paco el embalaje. Es que hubo una época en Almería que se rodaba mucho cine. Y también venían muchos japoneses. Y japoneses. Yo japoneses he llevado una docena. Empezaban a hablar, ño, gerundino, digo, ven para acá. Y los llevaba y salía el japonés con la guitarra. Sí. Actores también, Bud Spencer y Terence Hill, sí. Terence Hill me parece que estuvo en mi casa. Sí, y también tenía otra guitarra. Hubo una época que se daba mucho cine aquí en Almería. Sí, claro. Y había artistas... Thank you.